El 5 de diciembre de 1492, Cristóbal Colón llegó a la isla de La Española durante su primer viaje. Claramente, en aquel momento no tenía ese nombre. La isla estaba dividida en 5 cacicazgos y no había ninguna noción de algo parecido a la unidad nacional. Los taínos llamaban a la isla Quisqueya. La habían poblado alrededor del 3000 a.C. y llegaron hasta allá saliendo del territorio del actual estado Sucre en Venezuela. La población indígena recibió bastante bien a Colón y sus hombres, quienes terminaron fundando el fuerte La Navidad en la isla con los restos del naufragio de la Santa María. Durante su segundo viaje, en el año de 1493, Colón fundó la primera colonia española en el Nuevo Mundo, la ciudad de La Isabela, y su hermano, Bartolomé Colón, estableció el asentamiento de Santo Domingo de Guzmán en la costa sur, ciudad que se convertiría en la nueva capital. Tras las leyes de Indias y la prohibición de esclavizar a los indígenas, los españoles empezaron a traer a América esclavos negros traídos de África, quienes para 1521 organizaron la primera revuelta importante de esclavos en América en la ciudad de Santo Domingo. En 1511 nació la Real Audiencia de Santo Domingo de la mano del rey Fernando II de Aragón y V de Castilla, pero no ejercería plenamente sus funciones sino hasta una real cédula de Carlos I de España y V del Sacro Imperio en 1526. La audiencia quedó a cargo del Virreinato de Nueva España y controlaba básicamente todo el Caribe, incluyendo las Floridas, las Bahamas, Cuba, Puerto Rico y todo el territorio venezolano por encima del río Orinoco. Y para 1535 se convirtió en una capitanía general que solo ocupaba la isla de La Española. A medida que avanzaba la conquista, con la isla de La Española pasó algo parecido a lo que pasó con Panamá. Los españoles migraban a lugares como México y el Alto Perú buscando minas de oro y plata. A raíz de su despoblamiento, la población de la isla comenzó a comerciar con piratas ingleses, franceses y neerlandeses. Y para controlar esta situación, el rey Felipe III ordenó la migración de todos los habitantes de La Española hacia el este, causando el hacinamiento y muerte de muchas personas por hambre y enfermedades, dejando al occidente expuesto a los asentamientos piratas. Y tras la Guerra de los 9 años, durante el reinado de Luis XIV, los españoles se vieron obligados a ceder la parte occidental de la isla a Francia, fundándose la colonia de Saint-Domingue, que se convertiría en la colonia más rica del mundo gracias a sus exportaciones azucareras, y también al poco cuidado que tenían con los esclavos. No es ninguna casualidad que aquí terminara pasando lo que pasó. La presencia francesa en la parte occidental de la isla es algo muy importante para nuestra historia, porque en 1789 estalló una revolución en París y en el 92 Francia le declaró la guerra a media Europa, incluida España, que fue vencida para 1795. Convirtiéndose en una aliada de Francia y viéndose obligada a cederle su parte de La Española para conservar la Luisiana, que había pasado de manos francesas a manos hispanas tras la Guerra de los 7 años. Aunque igualmente se la terminaron dando a Francia, pero eso es otra historia que ya he contado en algunos videos. A pesar de esto, Francia no tuvo un control real sobre la parte española de la isla hasta 1801, 2 años después del ascenso al poder de Napoleón. Esto debido a que los ingleses no querían reconocer la anexión francesa de Santo Domingo y había muy pocos militares franceses en la Española porque Napoleón los necesitaba más en Europa, ocasionando que las revueltas de esclavos en Haití se convirtieran en una revolución y terminaran invadiendo el otro lado de la isla. Invasión que afortunadamente fue repelida por Leclerc, el cuñado de Napoleón. Jean-Louis Ferrand fue nombrado gobernador de la isla y tenía instrucciones de Napoleón de no dañar el orgullo hispánico, respetando las leyes y las costumbres locales. De hecho, durante la etapa francesa, Santo Domingo prosperó bastante y no hubo muchos desacuerdos más allá de la prohibición de comerciar con Haití. Sin embargo, la situación cambió cuando en 1808 Napoleón invadió España, capturó a Carlos IV y a Fernando VII y nombró rey a su hermano, José Bonaparte,
Los dominicanos respondieron organizando una expedición de exiliados desde Puerto Rico, apoyados por el gobernador de la isla, Toribio Montes, a quien recordarán del video sobre las juntas de gobierno de Quito, pero esos eventos aún no ocurren. Para octubre, las tropas de Puerto Rico se reunían con los guerrilleros dominicanos en la desembocadura del río Yuma. Los franceses se fueron retirando a Santo Domingo y los dominicanos avanzaron hacia el Ceibo. Al llegar a Palo Hincado, el general Juan Sánchez Ramírez diría: "Pena de la vida al tambor que tocare retirada, y pena de la vida al oficial que lo mandare, aunque sea yo mismo". Y tras la batalla de Palo Hincado el 7 de noviembre de 1808, Jean Luis Ferrán se suicidaría y el oriente de la Española regresaría a manos hispanas. La Capitanía General de Santo Domingo fue restaurada oficialmente el 8 de enero de 1809, iniciando la etapa de la historia dominicana conocida como España Boba debido a la incapacidad e inoperancia de las autoridades peninsulares. Y bueno, realmente no los culpo, no es para menos. Tenían a un invasor ocupando la península y toda Europa y América estaban encendidas en guerras. Durante esta época, las ideas independentistas se hicieron cada vez más populares de este lado de la Española. Sus vecinos habían logrado su independencia hace varios años. Toda la América hispana se vio envuelta en una guerra desde 1810 y la situación económica de Santo Domingo no hacía más que empeorar. Además, tras la revolución en Caracas el 19 de abril de 1810, los mantuanos caraqueños enviaron cartas a la aristocracia de Santo Domingo invitándola a sumarse a la insurrección. Hubo varias conspiraciones durante los años 10, 11 y 12, pero ninguna llegó a nada, siendo la más destacada la iniciada por Manuel del Monte, quien fue descubierto, apresado, enviado a Cuba, liberado y luego devuelto nuevamente a la Española por ser familiar del comisario regio. Que no se diga que la corrupción en Hispanoamérica es algo aislado y que nos cayó encima después de las independencias. Los otros hechos destacables durante esta etapa fueron el intento de golpe de estado de los 4 sargentos franceses con la intención de restituir el dominio napoleónico de la isla y la revuelta de los negros. La Constitución de Cádiz, promulgada en 1812, otorgó la nacionalidad a los hijos de los libertos y también le dio a los esclavos la posibilidad de comprar su libertad, cosa que fue rechazada por las autoridades dominicanas, ocasionando que los libertos y los esclavos iniciaran una conspiración para rebelarse contra los blancos y anexarse a Haití. Pero de este lado de la isla fueron descubiertos los cabecillas ejecutados, sus cabezas repartidas por varias partes de la capital y la conspiración se esfumó. Sin embargo, esta idea de la anexión a Haití no moriría. Actualmente el ADN dominicano se compone, en promedio, no es en todos los casos, ni mucho menos, de un 39% de genes europeos, 49% de genes africanos, apenas un 4% de precolombinos y un 8% de otros grupos minoritarios. De nuevo, esto es algo generalizado, realmente el aporte genético varía bastante según cada comunidad e incluso cada individuo. Sin embargo, esto nos da una idea de cómo son las cosas ahora y nos podemos imaginar gracias a eso cómo eran las cosas antes. La mayoría de la población era parda o directamente negra, mientras que los blancos españoles o inmigrantes de otras partes de Europa eran una minoría. Por eso es que la idea de anexarse a Haití a mucha gente le parecía algo completamente normal. Además, a pesar de haberse dividido tras su independencia luego de la lamentable muerte de Alexandre Pétion, asumió el poder en el sur Jean-Pierre Boyer, quien invadió el norte, unificó el país y tenía sus tropas listas para intervenir en el lado oriental de la Española. La otra opción para los dominicanos era anexarse a una prometedora potencia que acababa de nacer a las orillas del río Orinoco, en territorio venezolano llamada República de Colombia. En teoría, esto le aseguraría a los criollos la defensa contra España, contra Francia y contra sus vecinos hostiles del oeste. En teoría.
Así que el escritor José Núñez de Cáceres inició una conspiración precisamente con ese objetivo. Sin embargo, nuevamente la conspiración fue descubierta. Pero esta vez sería diferente porque Núñez fue perdonado e incluso llegó a demandar al capitán Manuel Martínez, que fue quien lo delató, por injurias y calumnias. El gobernador, brigadier Sebastián Quindelange Reagan, fue reemplazado, y el nuevo sí tomó como ciertas las acusaciones contra Núñez. Sin embargo, al carecer de poder militar y de influencia en la isla, no llegó a ningún lado. El 8 de noviembre del mismo año, 1821, el comandante Andrés Amarante declaró la independencia en el poblado fronterizo de Bel-Air, como representante de las clases bajas de la colonia, extendiéndose este movimiento varios días después a algunos poblados vecinos que solicitaron la intervención haitiana. El movimiento se extendió por todo el Cibao, la parte norte de la República Dominicana, por lo que Núñez decidió actuar rápidamente y apresurar sus planes para dar el golpe, apresando el 30 de noviembre al gobernador Pascual Real, tomando el control de Santo Domingo y proclamando la independencia el 1 de diciembre de 1821 del Estado Independiente del Haití Español, con esta bandera tan bonita que homenajea a la tricolor de Miranda. Que, por cierto, esta fue la primera bandera de este estilo en tener estrellas blancas en una disposición semicircular. Y sí, incluso antes que la de Venezuela, pero ese es otro tema. Dando inicio a la etapa de la historia dominicana conocida como la independencia efímera. ¿Y por qué efímera? Bueno, quédate porque te lo cuento. Esa bandera mirandina tan bonita no era así por nada. El Estado Independiente del Haití Español nació con intenciones de incorporarse a la Gran Colombia, tal y como dice el cuarto artículo de su constitución, que contaba con apenas 39. Bastante parecido a lo que estaba haciendo Panamá justo en ese momento, con apenas 3 días de anticipación. El problema está en que la carta que envió nunca le llegó a Bolívar, porque a pesar de ser él el presidente, estaba muy ocupado en ese momento combatiendo en el territorio del actual Ecuador. Y Santander no iba muy pendiente de incorporar a la Gran Colombia, un territorio isleño que en el corto plazo iba a dar algunos problemas para los que la Unión no estaba preparada. Santander estaba muy ocupado comportándose como Santander. Así que Núñez lamentablemente nunca recibió una respuesta de la República de Colombia original. Quien sí le envió una carta fue Boyer el 11 de enero de 1822, comunicándole la intención de unificar ambos pueblos para constituir un solo estado. O sea, que lo iba a invadir, pues le estaba diciendo que lo iba a invadir. Boyer fue autorizado por el Congreso haitiano a, en palabras de los congresistas, defender la independencia y unificación de la isla, entrando a territorio dominicano con un ejército de 12.000 hombres. Fue recibido de muy mala manera por la aplastante mayoría de los dominicanos, quienes lamentablemente no contaban con un ejército organizado para defenderse, por lo que el 9 de febrero de 1822, el presidente José Núñez de Cáceres disolvió al Estado Independiente del Haití Español tras apenas 2 meses y 8 días de existencia. De ahí lo de independencia efímera, unificándose toda la isla de la Española bajo el nombre de República de Haití durante 22 años. ¿Qué pasó después? Es un tema para otro video, del que ya hablé un poco en el que tengo sobre Haití, pero lo estaremos profundizando el año que viene. Y en cuanto a Núñez, siguió ejerciendo su carrera como periodista y escritor, llegando a vivir por un tiempo en Caracas, Valencia y Maracaibo, escribiendo varios artículos para el periódico liberal El Venezolano titulados El Constitucional Caraqueño y La Cometa. Antes de eso, Núñez se había incorporado a la Cociata con la intención de separar a Venezuela de la Gran Colombia, llegando a ser secretario privado y consejero del mismísimo José Antonio Páez, pero tras el fracaso de la Cociata, huyó con destino a México.
estableciéndose con su familia en la ciudad de San Luis Potosí y luego en Ciudad Victoria. Aquí llegó a ser fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Para 1833 llegó a ser senador por el estado de Tamaulipas, donde fue nombrado ciudadano ilustre. En el 34 fue tesorero de la Hacienda Pública y en 1844, mismo año en el que su país se independiza de Haití, cayó enfermo, muriendo el 11 de septiembre de 1846 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, mientras su país de acogida era invadido desde el norte por una nueva potencia regional, los Estados Unidos, pero eso ya lo vimos en otro video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y espero genuinamente que te haya gustado el video. Por favor, cuéntame en los comentarios qué sabías y qué no sabías de esta historia. ¿Sabías que por un tiempo la República Dominicana tuvo una bandera amarillo, azul y rojo y formó parte, entre varias comillas, de la Gran Colombia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si eres de la República Dominicana, por favor comenta tu ciudad o tu provincia junto a la bandera de tu país. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer que todo esto sea posible. Recuerda que si no te has unido, puedes hacerlo en el botón que está por acá abajo para contar con ciertos beneficios exclusivos y ayudarme a seguir creando estos contenidos. Dale like para que YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este.